Buenos días a todas y todos. Para los que no me conocéis, yo soy Natalie Mancheno y hoy estamos aquí en nuestro programa Analizarte para comentar la obra de teatro Al vestit pop de l'emperador, una obra creada por Dani Cherta y publicada el año 2017 por Roda Productions. Hoy tendremos como invitados al programa a Dani Cherta, autor de la obra, Claudia Las Heras, técnica de luz y sonido en el Teatro Gaudí de Barcelona, a Andrea Rubio, directora y crítica musical de algunas obras de teatro de renombre como El Rey León, y por último nos acompañará también Roser Clavé, una actriz que actualmente está triunfando mucho, tanto en el teatro como en el cine, y que vendrá a darnos su opinión sobre esta magnífica obra. Le doy paso a Dani Cherta. ¿Qué nos puedes contar tú sobre esta obra, Dani? Buenos días a todas. Para entrar en el contexto del programa, os explicaré la historia en la que se basa la obra. Nuestra obra está adaptada del cuento original El traje nuevo del emperador, que trata temas como la política, la moda y la actualidad. Esta obra tiene una duración de 1 hora y 16 minutos. En esta comedia musical nos encontraremos en un reino de flashes y espejos donde el emperador solo se interesa por su aspecto físico y en comprar ropa con el dinero del pueblo. A consecuencia de este emperador superficial, su interés por el pueblo y las necesidades de su gente es nula. Este emperador de Dinamarca solo piensa en la Fashion Week y en estar genial en ese día para ser el que más destaca. Esta obra dedica mucho tiempo al planteamiento, puesto que la presentación de los personajes y la explicación de la situación y el problema ocupa gran parte del musical. El único personaje que no aparece en el nudo es el conde de Milano, pero a lo largo de este tiempo se habla de él y se explica quién es, así que se considera presentado. Luego tenemos el desenlace, que es cuando llega el gran momento. El conde de Milano ya ha llegado haciendo de personaje rival y también está a punto de empezar la Fashion Week. Finalmente, podríamos decir que la última parte es cuando se realiza la Fashion Week y tienen un problema con los modelos y cogen a gente del público. Y sobre todo, destacar cuando el emperador enseña su traje transparente, pero se da cuenta de los grandes errores que ha cometido, pero sin embargo la gente le perdona y él encuentra una solución. La moraleja, pues la moraleja de la obra es que debe ser generoso y cuidar de los demás, no pensar solo en su propio beneficio y su aspecto físico, sabiendo que estos actos causarán consecuencias a otras personas. Al final nos dice, hay cosas mucho más importantes que la apariencia física, como el bienestar del pueblo y la familia y los amigos. Además, un aspecto que ha sido interesante es la idea del traje transparente. Muestra el hecho de que está pagando con dinero por algo superficial, dejando entender que lo importante no es lo que vemos, la ropa, sino lo que tenemos dentro. Muy interesante, Dani. Toda esta información es muy valiosa para entender la historia de la obra. Sinceramente, a mí lo que más me sorprendió fue la tensión que se creó cuando el emperador salió desnudo delante del público. ¿Qué opinas tú sobre este momento? ¿Crees que consiguieron transmitir esa sensación al resto? Sí, fue un momento bastante cómico y además el público respondió muy bien y estallaron en risas. Además, utilizamos una grabación que simula ser el público para introducir la intervención. Muchas gracias por tu aportación, Dani. Seguimos con Andrea Rubio, directora y crítica musical. Andrea, ¿qué nos podrías contar tú sobre la parte musical de la obra? Es decir, de los bailes y las canciones. Y también quiero que nos hables de los recursos sonoros de la obra. Hola, muy buenos días a todas. Estoy encantada de estar aquí con vosotras en Analizarte. Y de esta obra se puede observar que la música es un recurso muy frecuente, ya que, como bien habéis dicho, es un musical. En esta obra la música no solo es utilizada para cantar, sino que también se incorpora el baile, como habéis podido observar. También podemos apreciar que la música se utiliza para dar énfasis o crear tensión en momentos. Por ejemplo, cuando sale el emperador sin traje o cuando se abre la misteriosa caja que contiene la ropa o también con la entrada del conde de Milán en escena. Me gustaría destacar también que la música se utiliza como recurso para amenizar los cambios de escena. Interesante. Además, ¿nos podrías hablar sobre la letra de las canciones? Por supuesto, Natalie. Las canciones se utilizan como diálogo donde los personajes explican, por ejemplo, lo que van a hacer, como sería el caso de los estafadores, que tienen un diálogo en el que hablan cantando y en las canciones también cuentan cómo son ellos y ellas. Ahí quería llegar yo. Es interesante y perspicaz cómo se utiliza este recurso dentro de la obra, ya que es un musical y hay que darle importancia que tiene la música. Por otro lado, ¿se utilizaron más recursos musicales en la obra?
Sí, lo cierto es que sí, tenemos otros recursos como las sonorizaciones. Se utilizan para dar énfasis o acompañar acciones, como los flashes de las fotografías, las notificaciones del móvil y también para simular objetos, el sonido de objetos en escena como el reloj o la aparición de los caballos. Y también tenemos momentos donde los sonidos se utilizan para darle importancia a las escenas, como la aparición del Conde de Milán o de otros personajes que aparecen a lo largo de la obra. Sí, es una manera de que el público preste más atención a lo que está pasando en escena y a través de la sonorización se pueden introducir diferentes objetos o animales que no están realmente, pero se crean de manera imaginaria. Ahora contaremos con la intervención de Claudia Las Heras. Bienvenida, Claudia. Técnica de luz y sonidos. ¿Qué puedes contarnos tú de la obra, Claudia? Hola, buenos días. Primeramente me gustaría hablar sobre la iluminación de la obra. Si os fijáis en esta, se utilizan las luces para realzar un personaje o una acción importante que va a pasar durante un momento y se llevará a cabo en ese transcurso de tiempo. Además, podemos apreciar que en esta obra no solo se utiliza la luz blanca normal, sino que también introducimos más tipos de luz como la azul, la morada, la rosa, la amarilla, en distintos momentos que van sucediendo durante toda la obra. Quería añadir también que estas luces acompañan muchas veces a los bailes y a las canciones para dar más dramatismo, aunque también podemos encontrarlas para hacer notar un cambio de escena, como bien pasa con la música. Y a nivel técnico, ¿podrías explicarnos o darnos algún ejemplo sobre la iluminación? Sí, durante la obra encontramos muchos ejemplos de iluminación, pero yo os explicaré algunos, como por ejemplo el efecto de contraluz que se muestra detrás del decorado cuando aparece en el escenario. O también podemos ver un cenital cuando el emperador sale a lucir su traje nuevo, que es invisible, y entonces ponemos ese foco para dar más importancia a lo que está sucediendo en ese momento. Muchísimas gracias a las tres. A continuación, contactaremos con José, que nos dará su opinión de la obra y nos comentará el vestuario. Buenos días. Para mí, algo muy destacable en esta obra ha sido el aspecto físico de los personajes. Por ejemplo, el personaje principal, el emperador y su corte, tienen un aire muy versallesco y eso acentúa mucho el humor. Además están los vestidos propios del cabaret y finalmente unos zapatos totalmente drag queenianos, locos de verdad para quien sepa apreciarlos. Y otro aspecto muy interesante para mí ha sido el maquillaje. Ha sido muy característico porque todos los personajes tienen la cara totalmente blanca. Es verdad que los vestuarios han sido un punto de humor muy destacable. Y por concluir, ¿cuál ha sido tu parte favorita de la obra? Las otras invitadas me han comentado fuera de cámaras que su parte favorita había sido uno de los guiños a la sociedad actual. El momento KGB. Yo coincido con ellas y he de decir que también me ha gustado mucho ese momento. Pues tengo que confesar que me ha costado un poco elegir cuál ha sido mi momento favorito de la obra, pero uno de los momentos más graciosos creo que ha sido cuando el emperador pide colaboración al público para que salgan a desfilar a la Fashion Week y los visten a todos detrás del escenario con ropas muy vistosas y brillantes y luego van saliendo uno a uno desfilando. Ese momento me ha parecido espectacular. Muchísimas gracias, Rosé, por tu opinión. A mí me gustaría añadir que es una obra que recomiendo a todo el mundo ver, independientemente de su edad. Tiene un trasfondo muy interesante que se puede aplicar a la sociedad de hoy en día, en la que solo nos preocupamos por el móvil en vez de por las personas de nuestro alrededor. Además, también es una obra con la que se puede trabajar la diversidad con los más pequeños, ya que el vestuario es muy dispar. Los hombres también llevan falda o vestidos y se preocupan de su aspecto físico y nadie se escandaliza por ello. Si vais a verla o ya habéis ido, dejadnos vuestra opinión de la obra en comentarios. Por hoy nos despedimos y damos por concluido este programa. Ahora conecto también con mis otras tres invitadas. Ha sido un placer. Nos vemos el martes que viene con una nueva obra para comentar en Analizarte. Adiós. Adiós, gracias. Gracias.